como parte de un sindicato agrícola que se llama UNITER, que está presente sobre todo en la parte francesa de Suiza. Formamos parte de la Vía Campesina, por tanto de la Coordinadora Europea de Vía Campesina como más señales también. Y bueno, como muchas veces en Suiza nos toca todo ese asunto financiero, lamentablemente desde hace un siglo estamos atrayendo grandes capitales de afuera y no para todos los suizos es un orgullo poder vivir de esa renta, ¿no? Y por eso también como organización de agricultores nos pareció importante tratar de marcar presencia, una cierta contestación a ese encuentro que se organizó al inicio de noviembre en Ginebra de una organización ubicada en Norteamérica, se llama Soyatec, que convocó ese encuentro en Ginebra tratando de atraer ricachones de todo el planeta, más grupos financieros que después de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos ya no saben bien qué hacer con su plata que está por ahí, ¿no? Y dónde invertirlo. Y bueno, realmente es como dice Jorge, que Ginebra en Suiza especialmente es un lugar donde se encuentran muchos bancos con negocios bastante cuestionables, digamos. Es un lugar donde hay mucho lavado de dinero, mucho dinero sucio, y por eso también, entre otros, hay muchos rusos, y la plata proveniente de negocios mafiosos, sea tráfico de droga, trata de personas. Y bueno, también es verdad mucho capital árabe de todos estos países alrededor del Golfo Pérsico. En el verano en Ginebra puedes ver familias enteras haciendo vacaciones allá porque Suiza es un país tranquilo, Ginebra es muy lindo, no hay bombas de Al-Qaeda ni nada, y así las mujeres de los sheikh están pasando sus vacaciones ahí. Bueno, por fin, finalmente descendimos con algunos tractores a Ginebra frente al hotel, relacionándonos con el afiche oficial que ellos tenían, que no tienes poca ciudad uno acá. No. Para esa conferencia tenían un campo cosechado de trigo con los fardos de paja y algunos fardos de dólares, ¿no? Como los fardos de paja. Y bueno, nosotros envolvimos algunos fardos de paja en billetes gigantescos de dólares y con tractores y remolques bajamos frente al hotel para protestar contra ese acaparamiento de tierra que en 4 años se alquilaron o se vendieron 100 millones de hectáreas en países en el sur, sobre todo en África. Y de estos 100 millones de hectáreas, 50 millones de hectáreas el año pasado. Así que se ve que es un proceso en aceleración, ¿no? Y algo que a mí me parece importante es decir que los países con inseguridad alimentaria no es algo natural. Entre ellos hay países que se abastecieron hasta hace poco autónomamente de esos alimentos, como Corea del Sur, por ejemplo. Yo creo que ese acaparamiento de tierra de parte de países, entre otros europeos, tiene que ver también con esa liberalización de los mercados agrícolas a nivel internacional. Yo acuerdo muy bien cuando Corea del Sur, como país asiático ahora, firmó un acuerdo de libre comercio con Chile, como salieron a la calle a protestar los agricultores coreanos, porque sabían que la importación de frutas y verduras, sobre todo baratas de Chile, lo va a matar porque entra con un precio inferior a lo que es el precio al productor en Corea. Pero bueno, ese liberalismo a la ultranza se convirtió en dogma para muchos gobiernos. Y lo mismo pasa en Europa también. Hay países como Suecia donde ya en los años 70 hubo una decisión política de matar a la agricultura sueca, de abandonar la agricultura.
Y hoy en día, por ejemplo, hay 2 empresas suecas que en el sur de Rusia controlan 500.000 hectáreas para producir los cereales, el girasol, etc., para los suecos. Mientras que los antiguos campos de papa, de centeno en Suecia se han convertido en plantaciones forestales de pino. Yo creo que es muy importante entender esto también acá en un país del sur, que ese proceso también en el norte tiene muchos perdedores, que son nosotros los agricultores de allá. En Suiza también, a pesar de no formar parte de la Unión Europea, que nos salva un poco de lo peor, nos da un cierto marco de maniobra político más amplio, pero sin embargo estamos bajo mucha presión desde la misma Unión Europea, desde las negociaciones en la OMC, para abandonar una cierta protección en la frontera, en la aduana, para proteger la producción nacional. Y nosotros siempre decimos, si ustedes no nos dejan producir en nuestro país, se va a empeorar esta situación, se va a fortalecer ese neocolonialismo agrícola, digamos, y todos los otros también, y por eso, por esa conciencia, digamos, internacionalista, nosotros queremos defender nuestra agricultura en nuestro país, producir alimentos para nuestra sociedad, porque, bueno, viendo un caso como la Argentina, donde ya se liberalizó hace mucho y sobre todo bajo Menem, la agricultura, se abandonó cualquier política del Estado en favor del sector agrícola y en favor del interés de la población de alimentarse con alimentos sanos, diversos, producidos en el propio país, con agricultores argentinos en el servicio del pueblo argentino, digamos. Bueno, ¿qué les quedó como opción real a los agricultores en Argentina? Era realmente producir soja, porque era el único cultivo que cotizó, tenía cotizaciones muy altas en la bolsa, en esos mercados internacionales. Y si hoy en día todos se quejan que no se produce suficiente trigo en la Argentina, y quién sabe si el año que viene por primera vez el extranjero del mundo tendrá que importar trigo de Uruguay o de donde sea, eso también es falta de una política del Estado por esa liberalización de los mercados. No hay ningún incentivo para los productores para producir trigo si uno sale perdiendo plata finalmente. Y eso a mí me parece importante, que creo que necesitamos en cualquier lado del mundo una agricultura local en el interés de la gente que vive alrededor, y no para abastecer mercados muy abstractos controlados por no sé quién, y de esa manera también promoviendo una alienación cada vez más entre la gente de la ciudad y del campo, si queda aún gente del campo, ¿no? Perdón, una pregunta. Lo que pega para nosotros desde aquí, la poderosa nación suiza, a través de exclusivas plantaciones de pino, ¿se puede decir que ya ha perdido la biodiversidad? Bueno, yo a los pinos me refería a Suecia, no a Suiza. En Suiza estamos un poco mejor todavía en la agricultura, pero en Suecia realmente, como dije, hace 40 años hubo una decisión política, y los agricultores que hay todavía en Suecia tienen por lo menos 55 años o 60, y más o menos una cuestión de tiempo, bueno, están en peligro de extinción, se podría decir, ¿no? Con los problemas de salud que lo implican, ¿no? Toda la población. Sí, bueno, no sé bajo qué condiciones se están produciendo en Rusia lo que comen los suecos, pero yo estuve una sola vez en Suecia, y lo que a mí me chocó, me caí de espalda más o menos al entrar en un supermercado, donde vi por primera vez manzanas de la China. China es el mayor productor de manzanas en el mundo. En el 80 todavía no hubo casi manzanas en China. Hoy en día es el mayor productor del mundo, y las exportan a Europa, como si no supiéramos producir manzanas en Europa. Pero bueno, son estas locuras, ¿no? que para mí de una manera son inexplicables. ¿Cómo es posible ceder ese espacio a
a ese poder transnacional, ¿no? Y Paraguay, la naranja del Paraguay, es igual. Bueno, Jorge mencionó también los paraguayos por llegar a Buenos Aires. Yo viví 2 años y medio en Paraguay, justo en la fase de cuando asumió Lugo y hubo mucha esperanza, etcétera. Y bueno, hay ese dicho de la locura que es traer naranjas a Paraguay, pero los supermercados en Asunción venden naranjas salteñas o de Ledesma de Jujuy. Y bueno, porque no hay voluntad política de ni siquiera reconocer al campesino paraguayo como ciudadano de un Estado institucional más o menos democrático, ni eso. Y mucho menos hay un proyecto serio de reforma agraria, sino como aquí apuestan todos en ese modelo agroexportador de la soja transgénica, ¿no?